vamos a estudiar el equilibrio iónico. Dentro de él tenemos ácidos, bases y sales y pertenecen a un grupo de sustancias llamadas electrolíticos, que se caracterizan porque al disolverse en agua se disocian en iones, lo que permiten que sean conductores de la electricidad. Estas sustancias se dividen en dos grandes grupos, electrolitos fuertes y electrolitos débiles. ¿A qué nos referimos que estos electrolitos pueden ser fuertes o débiles? Cuando hablamos de electrolitos fuertes son aquellos electrolitos que cuando se disocian en el agua se ionizan totalmente. Ya sabemos cómo ionizar una molécula, si es ácida, básica o sal. En la parte teórica y en las unidades anteriores ya fueron analizados cómo sería una ionización total o una ionización parcial. Aquí cuando hablamos de electrolitos que son moléculas ácidas, básicas o sales, son ionizaciones totales. ¿A qué se refiere? Que se van a poder disolver al 100% cuando yo lo incorporo en el agua. Bueno, y los electrolitos débiles son los que se ionizan en baja proporción en soluciones diluidas. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros vamos a querer ionizarla o querer disolver estas moléculas en el agua, no se van a poder ionizar al 100%. Una parte de ellos se van a quedar con la molécula original. ¿Por qué? Porque la molécula no está permitiendo que se pueda disolver en el medio acuoso. Bueno, dentro de los electrolitos fuertes tenemos los ácidos y base fuerte. Estos ácidos o base fuerte son electrolitos que se van a poder ionizar totalmente en solución acuosa diluida. Pero nosotros debemos conocerlos para poder identificarlo si en algún momento en la vida real, en los ejercicios, en los problemas, nos plantean alguno de estos ácidos o bases y nosotros debemos conocer propiedades o características de estos ácidos o bases en particular. ¿Por qué? Porque es muy importante identificar si la ionización es total o parcial. Si son fuertes, es total la ionización que se va a formar en un medio acuoso. Cuando hablamos de ácidos y bases débiles, nos estamos refiriendo con una ionización levemente en la solución acuosa. Aquí tenemos que analizar acá. Cuando las moléculas las estamos queriendo disolver en un medio acuoso, la molécula no se va a querer disociar en un anión, en un catión. Ya sabemos que es la ionización o es la separación de la parte positiva y negativa de la molécula, y cuando nosotros queramos disolverla dentro de un medio acuoso, la molécula no va a querer hacer esa separación o lo va a hacer en poca proporción. Aquí representan los ácidos débiles y las bases débiles, las más comunes que nosotros trabajamos, y en la parte de la práctica vamos a poder ver algunas de ellas, y cuando nos planteen qué tipo de moléculas son, nosotros tenemos que identificarlas si son fuertes o débiles. ¿Por qué? Porque eso es una de las propiedades o características de las moléculas para poder entender o interpretar qué tipo de molécula estamos usando o trabajando y cómo va a funcionar en una solución acuosa. Bueno, tenemos las teorías. Las teorías son muy importantes porque estas tres teorías analizan cómo son los medios ácidos y básicos. Según la teoría de Arrhenius, dice que un ácido es una sustancia que contiene hidrógeno y produce protones. ¿A qué se refiere? Que esos protones son los hidrógenos en solución acuosa. Si yo tengo el ácido clorhídrico, va a liberar ese hidrógeno en medio acuoso y va a dejar la molécula de cloro con su carga negativa y el hidrógeno con su carga positiva. Las cargas positivas son cationes y las cargas negativas son aniones. Tenemos la parte positiva y la parte negativa. Es como cuando formamos la ionización. Después, en un medio de una base, tenemos sustancia que tiene el grupo hidróxido. Es muy importante que identifiquemos que los hidróxidos se van a liberar en una base y produce el ion hidróxido. Tenemos el hidróxido de sodio y se va a separar en el catión sodio más el anión hidróxido. Bueno, eso sería para Arrhenius.
¿Qué pasaría cuando analizamos la teoría de Broder-Lowery? ¿Qué pasa? Ellos dicen que que el ácido es una sustancia que tiene tendencia a ceder protones. ¿A qué se refiere ceder? Va cuando nosotros formamos la ionización, como ustedes pueden ver ahí la reacción, hidrógeno A, eso sería un ácido, se va a poder disociar en hidrógeno más la parte protón, que sería el catión, la parte positiva, más la parte negativa, que aquí la vamos a tomar como una base conjugada. Tenemos el medio ácido y se va a separar en un protón, que es un catión, y más un anión, que es una base conjugada. Ya vamos a interpretar y vamos a analizar qué son las bases conjugadas en la parte de la parte teórica. Bueno, un análisis en la parte bases es la sustancia que tienen tendencia a aceptar protones. ¿A qué se refiere? Yo tengo una base más el protón hidrógeno va a formar la base en particular, va a aceptar ese protón. La base son aceptora de protones, va a poder asimilar otro hidrógeno en su molécula. ¿Qué pasa con la teoría de Lewis? Lewis dice que los ácidos son sustancias capaces de aceptar y compartir un par de electrónico, y una base es una sustancia capaz de ceder y compartir un par electrónico. Bueno, cada una de estas teorías analizan distintos puntos de cómo se comportan los ácidos y las bases cuando se van a disolver o disociar en un medio acuoso. Bueno, un resumen de los ácidos y las bases sería que los ácidos es toda sustancia dadora de protones en una solución acuosa. Recordemos que se liberan el hidrógeno y suelta ese hidrógeno o lo saca de su molécula, pero tenemos ácidos débiles o ácidos fuertes. Un ácido débil es aquel que tiene mucha afinidad por su protón. Los ácidos están enlazados con hidrógeno. Si es débil, no va a querer liberar ese hidrógeno o protón que tiene. Por lo tanto, en solución acuosa tienden a permanecer en estado no ionizado. No se va a poder separar la parte del anión con el catión. Y tenemos el ácido fuerte, es aquel que tiene poca afinidad por su protón. ¿A qué se refiere? Directamente lo libera, tiene una ionización total, quiere liberar ese protón o hidrógeno en medio acuoso. Y en una solución acuosa tiende a ionizarse, tiende a liberar ese hidrógeno directamente en la molécula y formamos el catión y el anión. En la parte de bases es toda sustancia aceptora de protones en una solución acuosa. Tenemos bases débiles, es aquella que tiene poca afinidad por los protones, directamente no tiene tendencia a aceptarlo, pero si tengo una base fuerte es aquella que tiene alta afinidad por los protones, directamente tiende a aceptarlos. Bueno, acá abajo tenemos una frase que también está en el cuadernillo y la debemos saber. Es muy importante interpretar qué dice esta frase en la parte de una reacción. ¿Por qué? Porque vamos a poder identificar si tengo un ácido que me va a dar en la ionización, o si tengo una base que me va a dar en la ionización. Bueno, la frase dice: a todo ácido débil le corresponde una base conjugada fuerte. Dentro de un ácido débil, yo cuando lo disocio o lo ionizo, voy a tener una base conjugada fuerte. Y después dice: y a todo ácido fuerte les corresponde una base conjugada débil. Ya cuando formemos moléculas, cuando ionicemos moléculas, vamos a tener que analizar si es un ácido fuerte o débil, y cuando se ionizan, esos productos tienen que ser o van a ser una base conjugada fuerte o una base conjugada débil, según qué reactivo yo tenga. Bueno, ahora vamos a analizar la ionización del agua, porque en todo momento estamos diciendo
que el ácido, la base o una sal se van a disolver en un medio acuoso. Pero para poder disolverse de ese medio acuoso, vamos a tener que analizar o interpretar qué está pasando con las moléculas de agua o qué hace el agua con estas moléculas para que se puedan tener una disolución total o parcial. Bueno, primero estamos hablando del agua como un solvente. Ya lo hemos analizado en la parte de soluciones, que tenemos cualquier soluto que se le incorpora al agua y el agua va a llegar a poder disolver ese soluto, que puede ser líquido o sólido, pero recordemos que tampoco todas las materias sólidas o líquidas se pueden disolver. Pero aquí estamos analizando propiedades directamente muy específicas del agua. Y aquí dice, todas sustancias iónicas y polares son solubles en agua, que en un solvente polar. Es un solvente polar. ¿A qué se refiere? Recordemos que la molécula de agua tiene oxígeno y hidrógeno. Tienen cargas positivas y negativas. Si yo quiero disolver el cloruro de sodio, aquí como se puede ver en la imagen, yo al principio tengo agua, le incorporo el cloruro de sodio, la molécula de agua se va a solapar con cada uno de estos átomos. Si se solapan con el sodio, el oxígeno va a tener afinidad con el sodio porque tienen cargas opuestas y se va a poder disolver, y en la parte de abajo el cloro se va a unir con las cargas positivas del hidrógeno y va a ser la separación de la molécula de cloruro de sodio, que sería una ionización. Acá estamos haciendo la separación o ionización parcial o total de una sal. Después tenemos propiedades del ácido o básicas del agua. ¿Qué pasa? Acá tenemos tres tipos de reacción, que es lo mismo, pero voy a analizarla del medio. ¿Por qué? Porque abajo me está diciendo, tengo dos moléculas de agua que van a reaccionar, pero la primera es ácida y la segunda es básica. Pero si es una molécula de agua. Pero ¿qué pasa? Recordemos que las moléculas de agua también las llamamos anfóteras. ¿Por qué? Porque pueden actuar como un medio ácido o un medio básico. No todas las moléculas tienen propiedades de esta característica, pero el agua es una de ellas y es por eso la que se usa en gran cantidad. Tiene propiedades muy específicas y muy puntuales, en la cual nos ayuda a interpretar o a analizar qué pasa cuando nosotros queremos disolver un ácido, una base o una sal en ella. ¿Qué pasa? Como ya habíamos hablado, tenemos un ácido más una base, va a formar otro ácido más otra base. Mire, pero ¿qué pasó aquí? Uno de estas moléculas de agua ha donado un protón y otra de ellas ha perdido, una de ellas ha ganado un protón y otra de ellas ha quedado con una falta de protones. La que tiene la carga negativa sería la base, y la que queda con la carga positiva es el ácido. Recordemos porque ha asimilado o ha aceptado un hidrógeno. Y la base sería el hidróxido. Después tenemos productos iónicos del agua. ¿A qué se refiere con productos iónicos del agua? Vamos a analizar puntualmente partes o características del agua. Y aquí dice, el agua es un electrolito débil. ¿A qué se refiere con un electrolito débil? No se va a ionizar totalmente. Parte de él se va a quedar con su molécula de agua, hidrógeno 2, oxígeno. Ya que se ioniza muy poco y por ende es un mal conductor de la electricidad. ¿Y a qué se refiere que es un mal conductor? Pero si nosotros la mayoría de las veces decimos no toque el agua, si nos puede dar corriente si hay un cable pelado, bueno, según si hay corriente cerca del agua. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos que interpretar que la molécula de agua es el agua pura. Nosotros cuando decimos que el agua conduce la electricidad, son aguas con muchos minerales. Al tener un fluido de electrones que pueden moverse dentro del agua, nos va a dar electricidad. Pero aquí está analizando el agua pura, hidrógeno 2, oxígeno. Y directamente nos dicen propiedades, que es un electrolito débil, que no se ioniza totalmente y que es un mal conductor de la electricidad.
Bueno, dentro de del producto iónico del agua tenemos la reacción ya vista, pero ahora tenemos que analizar la constante de equilibrio de la reacción. ¿A qué se refiere esa constante? En un momento, la reacción que tenemos aquí, que tenemos dos moléculas de agua, una que es ácida y otra que es básica, va a formar un hidronio, que es el ácido, y un hidróxido, que es la base. Pero ahí va a haber un punto porque esta reacción tiene dos flechitas, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Son reacciones reversibles que se pueden dar en las dos direcciones. Bueno, la constante de equilibrio nos está diciendo que ponemos las concentraciones de los productos en el numerador y las concentraciones de los reactivos en el denominador. Podemos separar o despejar la molécula de agua que está en el numerador y la vamos a, si está dividiendo, la pasamos multiplicando y nos queda la constante de equilibrio por la molécula de agua al cuadrado, porque son dos moléculas de agua, igual al hidronio por el hidróxido. Bueno, pero igual aquí también podemos interpretar que tenemos la misma cantidad de hidronio que hidróxido, que estos son iguales, que las concentraciones son iguales. Y para poder interpretar esto de la molécula de agua, recordemos que acá estamos analizando la molécula de agua. Tenemos que el hidronio es igual a la cantidad de hidróxido, que esto es igual a 1 por 10 elevado a la menos 7 moles dividido litro, que esto es la molaridad. Ya fue vista en soluciones, que es lo que es la molaridad y cómo obtenerla. Pero ahora estamos analizando que estas concentraciones van a ser trabajadas con la molaridad en moles dividido litros. Bueno, vamos a sustituir la constante K de equilibrio, en la cual para cada una de estas concentraciones del hidronio y del hidróxido, y vamos a decir 1 por 10 a la menos 7 por 1 por 10 a la menos 7, esto nos queda con una constante de equilibrio de 1 por 10 a la menos 14, molaridad. Ahora vamos a analizar qué pasa si tenemos hidrógenos mayores a 10 exponente menos 7, que la solución es ácida. Si son mayores, que los hidrógenos son mayores a esta concentración, son soluciones ácidas. O también podemos analizar si las concentraciones del hidrógeno es mayor que la del hidróxido. Después, aquí en el medio tenemos que si el hidrógeno es igual a la concentración de 10 elevado a la menos 7 molaridad, la solución es neutra, nos va a dar un pH de 7. O también podemos decir que las concentraciones de hidrógeno y las concentraciones de hidróxidos son iguales. Pero la última dice que si las concentraciones de hidrógeno son inferiores a 10 elevado a la menos 7 molaridad, la solución es básica. Se refiere a pH altos. ¿Qué pasa? O también podemos decir que los hidrógenos son mucho menores a las concentraciones de los hidróxidos. Aquí abajo también representa o analiza las concentraciones en función de la constante K de equilibrio. Cómo se puede separar las concentraciones de hidrógeno o de hidróxido. Ahora vamos a ver el concepto de pH. ¿A qué se está refiriendo con ese pH? La mayoría de las veces nosotros lo primero que analizamos es un número, que es ese número nos está diciendo que trabaja en un rango de 0 a 14. Pero aquí lo vamos a ver más técnico y nos está diciendo que el pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos o protones. Y el pOH es el logaritmo negativo de la concentración de hidróxidos. Y el pK es el logaritmo negativo de la constante de equilibrio. Ya vamos a analizar cada una de ellas y vamos a ver a qué se refiere. Pero aquí abajo tenemos ecuaciones sumamente importantes para hacer un análisis. Porque si nos están pidiendo el pH es igual a menos el logaritmo del hidronio
Pero también podemos decir que lo mismo de decir que el pH de un medio ácido, esto estamos hablando de un medio ácido, es igual a menos el logaritmo del hidrógeno. Esto es lo mismo decir hidronio que hidrógeno. De las dos formas estamos hablando que nos estamos refiriendo a un ácido. Y acá abajo lo estamos separando en un medio ácido, que sería el pH, y en un medio básico, que sería el pOH. Si yo tengo la concentración del hidrógeno, voy a encontrar el pH, y si tengo la concentración del oxidrilo del hidróxido, voy a poder encontrar el pOH. No son lo mismo el pH que el pOH. El pH proviene de la concentración del hidrógeno y el pOH proviene de la concentración del hidróxido. Pero si nosotros ya tenemos el pH o el pOH, podemos encontrar la concentración del hidrógeno si tenemos el pH o la concentración del hidróxido si tenemos el valor del pOH. Este paso de logaritmo para poder el logaritmo es de base 10, por eso se pone el pOH elevado a la menos. ¿Por qué? Porque este signo menos lo pasamos adelante y esto, hacer un logaritmo de base 10, esto se lleva a colocar 10 elevado a la menos pOH, o acá 10 elevado a la menos pH, que es para poder encontrar la concentración de hidrógeno o la concentración de hidróxido. Pero también podemos seguir analizando que tenemos la multiplicación del hidrógeno por el hidróxido, vamos a tener 1 por 10 elevado a la menos 14, que si yo aplico el logaritmo natural, el logaritmo de base 10 de esto, voy a tener el pH más el pOH igual a 14. Estos fueron medidos a 25 grados centígrados. Todos los análisis que son referidos al pH o al pOH lo estamos llevando a condiciones de 25 grados centígrados para poder hacer un estudio más riguroso. Aquí abajo tenemos una frase que hay que tenerla bien en cuenta porque dice: la escala del pH constituye una manera conveniente de expresar la acidez y basicidad de las soluciones acuosas diluidas. Es muy importante tener en cuenta que el pH trabaja entre 0 y 14 y que este rango de valores que estamos trabajando nos están identificando con qué cantidad de ácido, de base o de sal yo tengo en esa concentración en una solución acuosa diluida. Bueno, vamos a hablar de los indicadores y medidores de pH. Tenemos distintas formas. Primero tenemos los indicadores que en un laboratorio lo vamos a poder analizar porque estos indicadores hacen viraje de colores, hacen cambio de color. Ese cambio de color me ayuda a identificar visualmente en qué valor tengo mi pH de esa solución. Aquí tenemos una columna con indicadores que cada indicador tiene un rango de valor del pH en el cual va a trabajar. Según ese rango de valor de pH es el color del medio ácido o del medio básico que nos va a liberar cuando nosotros queramos hacer el análisis con la solución. Pero también podemos usar algo más rápido, que sería el papel de tornasol, que es un papel en el cual tiene un color naranja, pero una vez que se lo humedece con esa solución, ese papel va a tender a cambiar de color. Ese cambio de color me lo va a llevar a que sea un análisis si es ácido o si es básico o si es neutro. Lo único que tenemos que tener bien claro son las gamas de colores para poder identificar en qué rango de valores estamos trabajando. También acá abajo puse unos ejemplos de equipos que miden el pH. Son equipos en los cuales son utilizados en los laboratorios y liberan un rango de valor. Después de un determinado tiempo que lo dejamos estacionar ahí con la solución, nos liberan directamente o nos dice el número que es el pH que tenemos en esa solución.